Bueno, bienvenidos, soy Rosario Medina, gerente de comunicaciones de KM. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Nicolás Baquer, que es el presidente de KM de nuestra cámara y gerente general de Pfizer Argentina. La idea es charlar un ratito sobre innovación principalmente y sobre el rol que tiene esta industria, la industria farmacéutica de innovación, en un momento histórico tan importante para la salud en el mundo. Nicolás, a ver, para arrancar, te pido que nos cuentes cuáles fueron las principales transformaciones que ha vivido la industria farmacéutica en estos últimos años. Gracias, Rosario. Veo principalmente dos ejes donde hubo un progreso muy importante. El primero es en la velocidad en el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. En ese sentido, tengamos en cuenta que normalmente producir un medicamento, una vacuna, es un proceso que lleva alrededor de 10 años y que de cada 10.000 moléculas que se investigan, solo una termina siendo un medicamento o una vacuna. Y en este sentido, un claro ejemplo es lo que estuvo pasando con COVID, donde la industria farmacéutica, con todos los agentes que están en el contexto de salud, trabajaron en forma unida para cortar esas líneas de tiempo a prácticamente menos de un año, ¿no? Y cómo se logra eso, no solo con COVID, sino con muchas líneas de investigación, es en base a la tecnología y en base a los avances de la ciencia, que nos permite utilizar, por ejemplo, Big Data, inteligencia artificial, para, desde inicialmente en el proceso de desarrollo, identificar candidatos que puedan tener más probabilidad de llegar a ser un medicamento, una vacuna, y eso lo que hace es que empecemos a cortar tiempos y trabajar juntos con los entes regulatorios para que los medicamentos y las vacunas que las personas necesitan estén en las manos de los pacientes lo antes posible. Eso es uno, que es la velocidad, y creo que ahí va a seguir habiendo bastante progreso a medida que la tecnología lo va permitiendo. Y el otro es la precisión. Venimos de un contexto hace muchos años donde la medicina era más generalista en algún punto. Y el caso bien claro de esto es el cáncer, ¿no? El cáncer, hace no muchos años, todos los cánceres se trataban con quimioterapia. Algunos funcionaban más, otros menos, pero básicamente lo que hacía la quimioterapia es tratar estos tumores, por ejemplo, el cáncer de pulmón, como un gran tumor o pequeños subgrupos, ¿no? O grandes subgrupos de este tumor. Y lo que hace la quimioterapia es básicamente disminuir la velocidad o atacar las células que se dividen muy rápido. Entonces, el tumor que se crece muy rápido es el que se va a ver más afectado, pero también tenés después los efectos adversos, como puede ser leucopenias o la caída del pelo, todas las cosas que conocemos. Desde esa base de hace varios años ha habido una evolución muy fuerte hacia lo que son las terapias de precisión. Entonces, ¿eso qué significa? Entender mucho más los tumores desde los perfiles de mutaciones específicas que tienen, y esto lo que nos lleva es a encontrar que hay grupos mucho más pequeños de tumores que pueden tener un pronóstico distinto y pueden responder mucho mejor a terapias que son específicas, que van a una diana, un blanco específico en esa célula, y mejoran mucho el perfil de la eficacia. Y hacia dónde vamos es la terapia génica, ¿no? La terapia génica es el estadio final de la precisión, donde un gen que está defectuoso lo cambiamos, lo modificamos para directamente curar este tipo de enfermedades. Sí, y en todo esto, ahí mencionaste, digamos, varios avances, pero ¿qué rol está jugando la pandemia en todos estos avances? O sea, ¿puede llevar todavía a que se acelere todo muchísimo más? Y por otro lado también, ¿qué rol juega la opinión pública o la percepción de la sociedad respecto de todo esto? Porque hoy todo el mundo habla, no sé, de ensayos clínicos, o sea, de cuestiones que hasta hace un año y medio no estaban en la boca del público. Ese es un punto muy importante. La pandemia lo que hizo fue poner la salud como prioridad en la lista de
de preocupación de la gente. Generalmente nos acordamos de la salud cuando falta, ¿no? Cuando hay una enfermedad, si bien ahora hay un paradigma que está cambiando más hacia la vida saludable, la prevención, pero es algo que realmente no estaba tanto en el foco. La pandemia obviamente la pandemia nos puso de rodillas a todos, la salud es lo más importante en este sentido, y es por eso que el gran foco hoy nos está ayudando a que la gente entienda qué es más la innovación, ¿no? ¿Qué significa traer una vacuna para COVID? Es fundamental para que todos podamos seguir con nuestra vida, pero también no solo la gente, sino muchos de los agentes con los que normalmente trabajamos, como pueden ser los gobiernos, entes regulatorios, incluso universidades, pequeñas compañías de biotecnología. Fue un impulso a colaborar entre todos y acelerar todos estos procesos de innovación para llegar a la mano de los pacientes lo antes posible. Entonces creo que la pandemia es un gran catalizador de la salud pública, de la ciencia, de la medicina, y por otro lado también la pandemia está ayudando en otros ejes, que son los ejes de tecnología en general, ¿no? Todos pasamos a trabajar desde casa, a tener reuniones por distintos métodos virtuales, y hay muchas compañías que redoblaron los esfuerzos en inversión en tecnología, y eso es algo que de a poco vamos a ir viendo cómo va cambiando nuestra vida en general, y también la parte de medicina, cómo va a ir transformando esto. ¿Y qué crees vos que se necesita para potenciar todavía más la innovación y el desarrollo de la innovación en la Argentina? Creo que hay dos aspectos importantes. Uno es, si bien hubo un gran progreso en los últimos años en cuanto a la facilidad de hacer estudios clínicos en Argentina, que es al final del día lo que avanza la ciencia y lo que le permite a los pacientes tener acceso, sobre todo en enfermedades donde no hay una solución hoy satisfactoria, tener una potencial acceso a tratamientos eficaces. Si bien hubo un gran proceso y un gran avance, todavía creo que podemos seguir avanzando en tomar decisiones rápidas y agilizar los procesos para que los estudios clínicos se puedan hacer en Argentina en forma más ágil. Y esto es importante porque Argentina compite con todos los países del mundo para que los sitios de ensayos clínicos ocurran en esos lugares. Entonces, a medida que vayamos avanzando en esos procesos y agilizando, Argentina va a ser priorizado, y eso nos ayuda realmente a que los pacientes puedan tener este potencial acceso a estos medicamentos en estos ensayos clínicos, pero también poner a la Argentina en un lugar de privilegio en cuanto a la ciencia, con los grandes talentos que tenemos en el país. Seguro. Y bueno, antes hablabas de terapia génica y cómo cambió el tratamiento del cáncer. ¿Cuáles son otras tendencias que se vienen también en materia de innovación aplicada a la salud? Bueno, hay distintas líneas de tratamiento, pero la gran mayoría van dirigidas a tener cada vez más precisión, ¿no? Primero es buscar enfermedades, o no buscarlas, sino las enfermedades donde hoy hay una necesidad insatisfecha, donde no tenemos una buena solución para los pacientes, explorar las distintas avenidas que tenemos para encontrar soluciones, y eso es a través de conocer más la biología y la genética de estas enfermedades, que nos permitan encontrar una solución, y también que sea una solución con perfiles de efectos adversos o de tolerabilidad que sean también muy razonables para los pacientes. Creo que la otra innovación que es muy importante es a nivel de sistema de salud. Hoy el sistema de salud está muy basado en el volumen, en los procesos, y no tanto en los resultados o el valor que genera. Un ejemplo de esto es, a los médicos se le paga por cuántos pacientes ve generalmente en el consultorio, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un cambio fundamental, que esto se está viendo ya en algunas partes del mundo, a orientar el sistema de salud en beneficio del paciente, medir estos resultados para el paciente. ¿Cómo hacemos para pagarle al médico en base a los resultados que tiene con el paciente, que pueden ser resultados clínicos, pero también resultados reportados por el paciente, que son fundamentales? Y eso también toca obviamente la parte de las medicinas, ¿no? Cómo a medida que avanzamos podemos tener un acercamiento con el sistema de salud que sea enfocado en el valor que agregamos y no tanto en el volumen o ese tipo de cosas. Y hoy, digamos, en lo que es innovación o investigación, ¿cuáles son las áreas o temas que están concentrando los mayores esfuerzos, al margen del COVID, ¿no? Porque...
Sí, obviamente COVID es importante, Sí. pero incluso más allá de COVID, hay un esfuerzo, en Pfizer tenemos un esfuerzo grande en vacunas. En general todavía hay varias enfermedades que pueden ser prevenibles, incluso en los recién nacidos o en embarazadas que todavía tienen una gran carga de enfermedad en la sociedad y estamos investigando en esas líneas. Oncología es un área donde todavía hay bastantes patologías o tumores en los que no tenemos una respuesta satisfactoria y estamos siguiendo investigando en esas líneas. Las enfermedades raras también son muy importantes y bueno, otras líneas que tenemos de investigación son en cardiología, gastroenterología infantil, infectología y bueno, en general en esas áreas. Bueno, Nicolás, muchas gracias y por último, si querés dar un mensaje final vinculado bueno, a todo este tema, la importancia de la innovación y todo lo que estamos atravesando en este momento, ¿no? Con la pandemia. Sí, gracias Rosario. Creo que estamos todavía en un momento muy complejo de la pandemia donde es fundamental seguir cuidándonos todos nosotros a medida que aumentan las tasas de vacunación y eso es algo que tenemos que seguir teniendo presentes. Ir a vacunarnos y cuidarnos es fundamental y al mismo tiempo algo que estamos viendo y que es muy importante es no descuidar las otras enfermedades. Un dato que es bastante alarmante, el año pasado cayeron alrededor de un 80% los estudios que se realizan para diagnosticar el cáncer y también se perdió mucho el seguimiento en estos tipos de enfermedades que pueden ser tan graves. Entonces mi mensaje es cuidémonos de la pandemia, vacunémonos, pero también no descuidemos estos temas que son importantes y que hay que ir al médico porque pueden tener consecuencias perjudiciales. Entonces ese es un poco el mensaje para todos y espero que nos podamos seguir cuidando a medida que salgamos de la pandemia. Gracias. Bueno, gracias, muchas gracias Nicolás por este tiempo y bueno, seguiremos hablando, ojalá, cada tanto. Muchas gracias, Rosario. Gracias.